Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos y hermanas? Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a tu canal, predicando el nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Queremos presentarte en esta ocasión la tercera parte propiamente de este atributo precioso que hemos estado ya compartiendo anteriormente, que es que nuestro Señor Jesús, Adonai Mekadishkem, es el Señor o el Adonai quien santifica, y esta sería la tercera parte que queremos compartir contigo. Como siempre, recordemos antes de iniciar, el único propósito de compartir su nombre es para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. El único propósito de querer conocer más su nombre, como lo vamos a ver el día de hoy, es honrarlo y glorificarlo. ¿Cómo? Dándolo a conocer a otras personas para que otras personas también puedan honrarlo y glorificarlo, y a su vez puedan dar testimonio a otras personas más de quién es nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. Y así es, toda la honra y toda la gloria es para el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a comenzar en esta tarde, aquí en este momento es de tarde. Entonces, bueno, pues comenzamos con este precioso atributo, eh, con esta cita. Hay muchas partes en la preciosa palabra que nos hablan de este propósito de nuestro Señor Jesús al santificarnos. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Bueno, Él nos elige, nos santifica, nos aparta precisamente, nos elecciona o nos selecciona también, tomándonos de esas tinieblas en las que nosotros estábamos, sacándonos de esa muerte espiritual en la que nosotros nos encontrábamos, para llevarnos precisamente a, a conocerlo, para llevarnos a glorificarlo, para llevarnos a darle toda la honra y toda la gloria que solamente, únicamente nuestro Dios merece. Ese es nuestro Señor Jesucristo, apartándonos para Él, dándonos de su nombre, dándonos del conocimiento de quién es Él, poniendo en nuestro corazón a través de su palabra, logos, toda su palabra, o sus palabras que son rema, cada una de las partes que componen su preciosa palabra, cada versículo, cada capítulo de la palabra, que nos revela precisamente todos y cada uno de los atributos de su precioso nombre. Y para eso nos aparta, para darnos a conocer quién es Él, y que nosotros nos apartemos de nuestra vida licenciosa, de nuestra vida de impiedad, de nuestra iniquidad, que, bueno, no por nosotros, no nuestras fuerzas, sino que seamos apartados por el lavamiento precisamente de la palabra, como lo vamos a ir viendo el día de hoy en esta palabra, ¿sí? Y entonces le sirvamos con ese propósito de honrar y glorificar su precioso nombre. Entonces vamos a ver el día de hoy cómo nuestro Señor Jesús, Adonai Mekadishkem, quien nos santifica, lo hace con ese propósito: apartarnos, declararnos justos en su nombre, para que nosotros podamos servirlo, que dejemos las cosas que son ilícitas y hagamos las cosas que son lícitas. Pero recordemos algo: las cosas a las que se refiere la palabra son los atributos de su nombre. Dediquémonos a esas cosas que Él nos revela, cosas espirituales que son las características, las propiedades, los atributos acerca de su precioso nombre, que Él nos revela con el único propósito de que nosotros estemos honrando y glorificando su precioso nombre por todos y cada uno de sus atributos que Él, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, nos revela para que lo adoremos y lo glorifiquemos. Primera de Corintios 6, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: y esto erais algunos. Vivíamos una vida de iniquidad, vivíamos una vida de pecado, apartados de Él, muertos, sin esperanza, sin la posibilidad de conocerlo, de saber quién es, para poder adorarlo y glorificarlo.
Esto erais algunos, eso éramos. Pero dice, os lavasteis. Ahorita vamos a ver cómo es ese lavamiento. No es que nosotros lo hagamos, sino el hecho de ir a su palabra, de recurrir a su preciosa palabra. Él hace esa obra, su espíritu, su mente, su fuerza de Él, su sabiduría, su palabra, su nombre, nos va limpiando, nos va regenerando, nos va restaurando, nos hace nacer de nuevo y recordemos la palabra, con Cristo hemos sido juntamente crucificados, pero también recordemos, con Él fuimos resucitados. ¿Fuimos muertos? Sí. ¿Fuimos resucitados? Sí. Fuimos muertos en ese madero, nos llevó con Él a la muerte para morir definitivamente al pecado. Sí. Y quedó clavado en ese madero todo el pecado y toda la iniquidad. Sí, quedó saldada esa deuda. Sí. Y por eso Él nos llama al arrepentimiento para que nosotros, por su infinita misericordia y su gracia, podamos contemplarlo a través de su revelación, a través de su misericordia, lo conozcamos, esa plenitud que Él quiere, la plenitud de su nombre, y entonces le adoremos como Él lo merece, como solamente Él lo merece. Sabemos que aquí en nuestras fuerzas esa adoración inclusive es imperfecta, pero su espíritu suple, su palabra suple, su nombre suple, su obra de Él suple en nosotros. Y entonces llega una adoración perfecta, porque ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que dice su preciosa palabra. Esto erais algunos, pero os lavasteis. ¿Cómo fuimos lavados? Con la palabra, dice. Y observemos la siguiente parte. Pero fuisteis apartados. No solamente la palabra, su palabra, que es el logos, y sus palabras rema, todas y cada una de las partes que conforman su palabra, el logos es el todo, acuérdense, el logos también es otro atributo de nuestro Señor Jesús, rema también es otro atributo de nuestro Señor Jesús, sale, ya estaremos hablando próximamente de estos otros atributos, y entonces vemos cómo cada uno de esos atributos nos van revelando de una manera diferente toda la inmensidad de quién es nuestro Dios. No revelan solamente una partecita de, no, revelan todo el nombre desde una perspectiva diferente, desde un ángulo diferente, desde un color diferente, déjenme decirlo así, para que podamos contemplar. Es toda la magnitud de su nombre, que no podemos verlo, pero podemos visualizar una parte en la faz de nuestro Señor Jesús, en el rostro de nuestro Señor Jesús, como dice su preciosa palabra. Para eso fuimos apartados. Y apartados, recordemos que es seleccionados, santificados, justificados, redimidos, lavados, con ese propósito. Fuimos apartados. Pero ahora observemos, permítanme sombrearlo aquí, dice, fuisteis apartados. Hay un propósito. ¿Para quién? Fuimos apartados para Dios. Es decir, fuimos seleccionados, fuimos quitados, fuimos apartados, fuimos santificados. ¿Para quién? Para Él, para Dios. Por eso dice también que fuimos declarados justos, como decíamos al principio. Me aparta, pero también me declara justo. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? No es una obra propia, dice, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo somos declarados justos? En su nombre. Cuando conocemos quién es Él, cuando sabemos que Él es el justo, que Él es el santo, que Él es el justo y me justifica, que Él es el santo y me santifica, que Él es el Padre y me adopta como su Hijo. Cuando entendemos que nuestro Señor Jesús, su nombre, lo revela precisamente con el propósito de que nosotros lo conozcamos. ¿Para qué? Un solo propósito, adorarlo, glorificarlo, como exige su nombre. ¿Se acuerdan que nos dice allí en Ezequiel? Los voy a tratar como exige mi nombre. ¿Cómo exige su nombre? Santidad, santidad. Les pediría ahí que revisáramos los videos anteriores, las dos primeras partes de este atributo y también el atributo de Kadosh,
Jesús es santo o Jesús es el santo, Adonai santo, ¿sale? Es esa parte y aparte tenemos esta serie ya de 3 videos de Jesús Mekadishkem. No solamente es santo, sino también es quien nos santifica o quien santifica a su cuerpo, a su iglesia, a su Israel, su nueva Jerusalén, su nueva ciudad santa, su esposa. ¿Sale? Ok, ahora dice, en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Es la obra espiritual. Es una obra espiritual, no es una obra carnal, no es una obra que podamos hacer nosotros. Es la obra que hace el lavamiento precisamente de tu palabra. Como decíamos, palabra, logos o palabras, rema, cada una de esas palabras que revelan una parte del nombre, pero en su totalidad integral. Un atributo del nombre, pero en su totalidad. Es integral. Es todo el nombre, pero de una manera diferente, vista desde un ángulo diferente, como decíamos anteriormente. Veamos el versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas. Aquí debemos de tener mucho cuidado. Todo es lícito. No, no hay nada que esté prohibido. Pero dice, pero no todas convienen. Todo es lícito. No es que esté prohibido. No está prohibido bailar, no está prohibido tomar, no está prohibido. Pero no todo me conviene. Se puede tomar, por ejemplo, una copita, a lo mejor. Bueno, pues a lo mejor para digestivo, vemos en la palabra que el mismo Pablo le dice, toma una copa de vino, no dice, emborráchate, también dice la palabra, no veáis el vino cuando rocea, o sea, no se embriaguen, mejor embriáguense del Espíritu Santo, etcétera. Entonces, aquí lo que nos dice la palabra es, bueno, no está prohibido o bailar, a veces decimos, no, es que está prohibido bailar, no es que esté prohibido, muchas veces ustedes vean por ahí algunos videos que aparentemente son alabanzas cristianas y vemos los bailes que hacen y hay una sensualidad y algo estratosférico fuera de serie que no es bíblico y que no es para la honra y la gloria de nuestro Dios, sino para agradar simplemente a nuestro cuerpo. Y así muchas otras cosas más. Comer, pues comer no está mal, pero también dice, pon cuchillo a tu garganta, ¿no? O sea, no comamos de más, porque la gula también es pecado, ¿sale? Entonces, bueno, vamos entendiendo esto. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado por ninguna de ellas. Cuando las cosas, cosas materiales, cosas carnales, nos dominan, entonces tienen poder sobre nosotros. Y entonces aquí hacemos una pausa. Acuérdense que habíamos hablado de las cosas de Dios y las cosas de Dios pues son sus atributos. ¿Qué es lo que debe dominar nuestra vida? Los atributos de su nombre. Por eso somos lavados en la palabra constantemente y por eso nuestro Señor Jesús nos pide ir a la palabra precisamente para ser lavados todos los días a través de todos y cada uno de esos atributos, por lo que decía la parte final de este versículo 11 del capítulo 6 de Primera de Corintios que estamos viendo. Fuimos declarados justos, fuimos apartados para Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos revela el nombre. Ya lo hemos mencionado en varios videos, que en el capítulo 17 de Juan está muy claro cuál es el propósito de la obra de nuestro Señor Jesús. Nos dice las obras, unidad de propósito, ¿se acuerdan de toda su obra? Es decir, todas y cada una de las obras que hizo nuestro Señor Jesús tienen una unidad de propósito y entonces hay una sola obra. ¿Cuál es Juan 17:4? Una sola obra, dice Jesús, y está cumplida. Y en el versículo 6 de Juan 17 nos dice, di a conocer tu nombre. Esa es la obra de nuestro Señor Jesús, dar a conocer el nombre. ¿Con qué propósito? ¿Se acuerdan que lo hemos comentado? Oseas 4:6. Estábamos muertos, mi pueblo se muere por falta de conocimiento, pero Juan 17:3 por su parte dice, en esto consiste la vida eterna, conocerte a ti el único Dios verdadero.
Y entonces vamos comprendiendo esta última parte del versículo 11. Apartados para Él, justificados o siendo declarados justos. O sea, hay una declaración, había una sentencia y éramos culpables, pero en Cristo Jesús fuimos declarados justos, es decir, absolución absoluta para nosotros. La paga del pecado, ¿sí? Ya fue pagada. La paga del pecado ya es real. La hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos compró, nos adquirió con su preciosa sangre para Él, para Él. ¿Y cómo fue esto? En el nombre del Señor Jesucristo. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Y además, no me voy a dejar dominar por esas cosas materiales. Voy a permitir que mi Señor domine mi vida a través de sus cosas, es decir, de sus atributos. Por ejemplo, el atributo que vemos el día de hoy, Mekadishkem. Él me santifica para Él. Él me aparta para servirlo. Él me aparta para creer en Él, para conocerlo, para adorarlo, para invocar su nombre, etcétera. Lo vamos a ir viendo en otra serie de más videos que vamos a seguir presentando en relación a este propósito que tiene nuestro Señor Jesús al santificarnos. Ya nos hemos tardado tal vez un poquito en este atributo y a lo mejor vamos a decir, bueno, pues ¿cuántos videos van a ser? Bueno, les comparto, yo había pensado en uno, luego pensé en dos, luego pensé en tres, ahorita ya van como cinco o seis. Entonces, bueno, les pido su paciencia, que vayamos viendo cómo todo tiene esa unidad de propósito en la obra de nuestro Señor Jesús, que es manifestar su nombre, santificarnos con el propósito de que nosotros lo demos a conocer. Vamos a ver más citas, sí, para que vayamos aclarando lo que estamos comentando. Aquí les dejo esta postal si quieren tomarla allí una captura de pantalla para que puedan ir viendo las citas. Al final la volvemos a repetir para que ustedes puedan verla o simplemente pausen su video cuando ustedes así lo decidan y vayan viendo lo que nos dice la palabra de Dios. Sobre todo, recuerden, escuchen, escuchen la palabra de nuestro Dios, escuchen lo que Dios tiene que decir acerca de Él, no qué me está diciendo Dios a mí. Mis hermanos, Dios no viene a decirme cosas a mí, Dios vino a decir sus cosas a todos para que todos las escuchemos, porque es lo mismo que le dice exactamente a todos, y es que nos aparta para que nosotros le sirvamos, lo conozcamos, lo honremos, lo glorifiquemos, lo alabemos, y todos para gloria de su precioso nombre, para alabanza de su gloria, como lo vamos a ir viendo principalmente en Efesios. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, estamos comentando, me llama a ser santo. Él me llama para que yo sea santo, pero ¿cómo puede ser eso? En mis fuerzas es imposible, ¿sí? ¿Y para qué quiere que yo sea santo? Hay un propósito específico, para que yo invoque su nombre. Invocar su nombre, diga su nombre, mencione su nombre, alabe su nombre. Invocamos el nombre de Dios para que Él se haga presente, pero solicitamos que Él se haga presente no para pedirle, no para que cumpla nuestros caprichos, no para que solucione nuestros problemas, mis hermanos. Invocamos su precioso nombre para adorarlo y glorificarlo. No importa si estamos en medio de una prueba o una tribulación. Adoramos y glorificamos confiados y sabedores de que Él sabe lo que tiene que hacer en nuestras vidas, porque Él ya lo tiene determinado. Y Romanos 8, por ejemplo, ¿se acuerdan que nos dice todas las cosas, ¿no? Para los que creen en Él, o sea, los que creen en su nombre, todas las cosas obran para bien, no para el bien mío necesariamente, sino para el bien de su obra. Pensemos en nuestro Señor Jesús, todas las cosas obran para bien. Si pensamos físicamente en qué le convenía a nuestro Señor Jesús, pues lo que le convenía era que no hubiera sido primero aprehendido, después sobajado, desnudado, flagelado, golpeado, abofeteado, escupido, crucificado. Eso era lo más conveniente para él, pero no fue así, no fue así. Para que se cumpla tu voluntad, Padre nuestro, acuérdense. Pero primero dice, santificado sea tu nombre.
santificado sea tu nombre, apartado tu nombre. ¿Para qué? Para recibir adoración, gloria y honor. Vamos entonces a comenzar. Él me llama a ser santo para invocar su precioso nombre. Lo vamos a ver ahorita en Primera de Corintios 1:2. Luego vamos a ver cuál es el propósito, como aquí vemos, me aparta para predicar su nombre, me constituye como su santuario, me bendice dándome a conocer el misterio de su nombre. ¿Para qué? Pues para darle gloria, me equipa para servirlo, me equipa también para anunciarlo, me santifica para alabanza de la gloria de la gracia de su nombre, me escogió para alabanza de su gloria, que es su nombre. Acuérdense, su gloria es su manifestación. Me selló para alabanza de la gloria de su nombre. Y por ello entonces su oración es que yo tenga ese pleno conocimiento de Él. Es decir, que yo conozca su nombre. La plenitud, como lo vamos a ir viendo ahorita, y ya lo hemos visto en otros videos, la plenitud de su conocimiento de Él. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué implica su nombre en todos y cada uno de sus atributos? Todo esto es en y por medio de su sabiduría, es decir, su revelación o su Espíritu Santo. Y me va a demostrar su amor a todo su cuerpo, no solamente a mí, sino a su cuerpo, su iglesia, santificándola con su rema, que son los atributos precisamente de su nombre, con un propósito, presentársela a sí mismo, gloriosa, santa, y entonces su iglesia pueda darlo a conocer. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado en mí, en mi vida. Soy carta abierta, dice la palabra. Somos cartas escritas con su preciosa sangre. ¿Cuál es el depósito que nos dejó? Sus palabras, su logos en su totalidad, o sea, su conocimiento, su nombre completito. ¿Sale? Permítame conectar mi laptop. Listo, perdón. Ok, entonces, bueno, eso es lo que hace nuestro Señor Jesús dentro de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, en su cuerpo, decíamos, en su iglesia, llevándonos precisamente a esa santidad. Jesús me karishkem, el Señor quien me santifica. Y bueno, ¿qué es lo que hace entonces nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vamos a ver primero que Él me llama y me llama con un propósito, que yo invoque su nombre. Vamos a ir viendo cada una de estas citas para que lo vayamos proyectando. Déjenme detener aquí la presentación y les comparto nuestra herramienta, ¿se acuerdan? Nuestra herramienta de Eastward. Y nos vamos a presentar nuestra herramienta. Permítanme. Listo. Ok, ahí ya se va a ver. ¿Sí? Vamos entonces, primeramente, decíamos, a nuestra primera cita, Primera de Corintios 1:2. Vamos aquí, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Y dice, a la iglesia de Dios. Bueno, si vemos desde el versículo 1, por ejemplo, para que nos ubiquemos en el contexto, Pablo llamado a ser un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. ¿Llamados a qué? Fíjense, a ser sus apóstoles, no en el sentido religioso. Un apóstol es el maestro, un apóstol es el que enseña. No ser apóstol para que me besen la mano o yo tenga un cargo, una autoridad en una iglesia local. No, es un apóstol que anda caminando siempre, que anda con los pies sucios del camino porque está empolvado, siempre caminando, 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 siempre predicando, 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 su nombre, su nombre, su nombre, su nombre. Llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por su voluntad. No es una decisión propia, no es algo que nosotros decidamos, es por su preciosa voluntad. Y ahora sí, fíjense, a la iglesia de Dios. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y veamos esta palabra, a los santificados. Aquí vemos esto. Entonces, los santificados, a los apartados, a los lavados, a los justificados en su preciosa sangre, santificados no solamente en su sangre, vean, los santificados, dice, en Cristo Jesús. Fuimos lavados
Sí, por supuesto, no estoy diciendo que no con su preciosa sangre, pero es que no es solamente la sangre, porque Jesús no entregó solamente su sangre, Jesús entregó su vida, su cuerpo, por supuesto, su sangre, por supuesto que sí, pero se entregó todo, Juan 3:16, se entregó todo, se dio completo, Filipenses 2, etcétera. Muchísimas citas que nosotros podemos ver. No solamente dio su sangre, se dio completo. Él es el pan que es ofrecido. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan, etcétera, etcétera, etcétera. A los santificados en Cristo Jesús. Ahora dice, llamados a ser santos. ¿Para qué fuimos santificados? Porque fuimos llamados a ser santos. Hay un propósito específico. ¿Santos con quién? Con todos los que en cualquier lugar que hacen, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, observemos esto. Fuimos llamados ¿para qué? Para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de invocar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo? Adorarlo y glorificarlo. Que Él se haga presente para recibir precisamente toda nuestra honra, toda nuestra gloria, toda nuestra adoración, porque así lo exige, recuerden Ezequiel, así lo exige su precioso nombre, porque así lo exige su nombre. ¿Qué más hace nuestro Señor Jesús? Bueno, acuérdense, ya que invocamos el nombre, también me aparta para predicar su nombre. Entonces, no solamente fui llamado a invocarlo, fui llamado también a predicarlo. Vamos a Hechos 9, 20, 22. Hechos 9, 20, 22. Fíjense, dice, y enseguida predicaba a Jesús. Esta es la proclamación de quién, de Saulo. Aquí lo vemos, ¿no? En el título. Saulo proclama a Jesús después de que fue tumbado del caballo en ese camino a Damasco. ¿Qué es lo que hacía? Dice, enseguida predicaba a Jesús. Pablo no predicaba doctrinas, Pablo predicaba una persona, predicaba a Jesús. ¿Qué decía acerca de él? No decía qué hace, predicaba quién es. Fíjense esta palabrita, es. ¿Quién es Jesús? Bueno, pues Jesús es el Hijo de Dios, título mesiánico. Decir el Hijo de Dios, es decir, Dios encarnado, ese Emmanuel, Dios en nosotros, no solamente con o junto a, sino Dios en, introducido, metido dentro de nosotros. Como dice la palabra en Hebreos 4:12, pero la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, ¿se acuerdan? Porque la palabra de Dios dice, está viva. Es Dios la palabra, está viva y penetra hasta partir, dice, la coyuntura de los huesos, hasta los tuétanos, el alma, el espíritu, discierne los pensamientos del corazón, etcétera. Dios en nosotros. Voy a poner mi pacto, ¿se acuerdan? Ya no en letra, sino en sus corazones, en sus mentes, la voy a escribir. Ese es su nombre, su revelación de Él. ¿Quién es Él? Los atributos de su nombre es lo que Él está escribiendo en nosotros, en nuestras vidas. Este es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando sabemos que Jesús es Dios? Pues predicamos su nombre y predicamos quién es precisamente nuestro Señor Jesucristo, como lo estamos haciendo el día de hoy. Nuestro Señor Jesús, Adonai Mekarishkem. Ese Adonai es el Señor. Acuérdense que el único Señor es Yahvé o Jehová. Ese Yahvé del Antiguo Testamento, Jehová del Antiguo Testamento, es nuestro Señor Jesús, el Señor, el único Señor. Rey de reyes, Señor de señores, ¿se acuerdan? Pero también Dios de dioses. Ese es nuestro Señor Jesús. ¿Qué más hace nuestro Señor Jesús? Bueno, vamos a ver
Acuérdense que es hasta el versículo 22. Predicar a nuestro Señor Jesús. Ahora, todos los oyentes estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a los que qué? Fíjense, invocan este nombre? ¿Qué estaban haciendo o qué estaba haciendo la iglesia? Por eso dije, ¿qué estaban haciendo? Porque la iglesia no es una persona, ¿no? Un sujeto individual. ¿Qué estaban haciendo todos los que pertenecían a su iglesia? Es una comunidad. Estaban, dice, invocando su nombre en Jerusalén. ¿A qué fue Pablo? Pues precisamente a llevarlos atados, o sea, a hacerlos prisioneros, a todos los que estaban invocando su nombre. Pero observemos esto. Pero Saulo era fortalecido cada vez más y confundía a los judíos residentes en Damasco. ¿Qué es lo que hacía? Otra vez, primero me voy a regresar aquí al versículo 20. Jesús es el Hijo de Dios, o sea, Jesús es Dios. Y luego, en el versículo 22 que dice, Jesús es el Cristo, otro título mesiánico. ¿El Cristo quién es? Dios encarnado. Dios encarnado. Nos dice en Romanos 9:5, ¿no? Se predicaba a Cristo, el cual es Dios. Cristo es Dios. Cristo es el Señor. Cristo es Adonai. Por eso estamos utilizando Adonai en este atributo que estamos compartiendo. Adonai Mekadishkem, el Señor, Yahvé, quien nos santifica. Ese es nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesús al santificarnos? Bueno, me constituye como su santuario. Vamos a ver en 1 Corintios 3, 16, 17, qué es lo que hace 1 Corintios 3, 16, 17. Dice la palabra, ¿no sabéis que sois santuario de Dios? Entonces me constituye como su santuario, como Él me santifica. Y entonces observen, el Espíritu de Dios, o sea, Él mora en mí, mora en vosotros, en su iglesia, su cuerpo, su nueva Jerusalén, su ciudad santa, la esposa del Cordero. Algunos dicen, no, es que no se refiere a la iglesia no existe como tal, habla del pueblo de Israel. Bueno, vean, prácticamente todo el Nuevo Testamento nos habla de que Israel fue desinjertado para que fuera injertado el pueblo gentil. Y el pueblo gentil es injertado y luego dice, no se van a glorien, les dice Pablo, no se van a glorien, porque así como Israel, que eran las ramas naturales del olivo, fueron desinjertadas para injertarlos a ustedes, también las puede desinjertar. Dice, desinjertó a Israel para injertarlos a ustedes, pero luego va a volver a injertar a su Israel. Pero también nos dice, de ambos pueblos hizo uno solo. Entonces ya no está hablando de su Israel antiguo, sino el Israel renovado o su nueva iglesia, su nuevo cuerpo, que es su nueva Jerusalén, su ciudad santa, como lo dice en Apocalipsis, la esposa, simplemente la esposa, la desposada, una iglesia santa, como lo vamos a ver ahorita, para su honra y para su gloria. ¿Qué dice el versículo 17? Si alguno destruye el santuario de Dios, o sea, tú mismo, si tú destruyes tu santuario, ¿cómo? Pues no sé, drogándote, viendo pornografía, pecando en general, emborrachándote, suicidándote, lacerándote, pintándote, tatuándote, lo que sea. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá. ¿Por qué? Y aquí te da la explicación. Porque el santuario de Dios, acuérdate que es tu cuerpo, ¿sí? El cual sois vosotros, tú eres santuario de Dios. Aquí nos da la respuesta. Es santo. Y santo es apartado. Acuérdate que lo vimos ahorita. ¿Para quién? Para Dios, para Él, para su servicio, para conocerlo, para honrarlo, para adorarlo, para glorificarlo, no para hacer lo que yo quiera, no para vivir como yo quiera, no para ser libre y hacer lo que quiera. Eso es libertinaje. Soy libre para vivir para Él. Esa es la verdadera libertad. Entender, razonar,
discernir a la luz de su revelación quién es Él y que yo fui creado para Él. Esa es mi verdadera libertad. ¿Sale? ¿Qué más nos dice la palabra? Bueno, vamos a Efesios 2, 18 al 22. Acuérdate, somos su santuario para Él. Efesios 2, 18 al 22. Dice la palabra, pues por medio de Él, no nosotros, por medio de Él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuál es nuestro derecho? Ir al Padre o entrar al Padre o ser del Padre. Por eso somos hijos adoptivos, Juan 1:12. Pero a los que creen en el nombre de Jesús, a los que lo aceptan, a los que lo reciben, dice, como Señor, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Padre, les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios, o sea, sus hijos. Así que, dice la palabra, ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, ahora somos ¿qué? Conciudadanos con quienes, con los santos, que son los miembros de la familia de Dios, pero edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, ¿quién? Pues nuestro mismo Señor Jesucristo. La piedra angular es Jesús, la piedra angular es su nombre, la piedra angular es Cristo. En Él, solamente en Él, cada edificio está siendo estructurado y crece. ¿Para qué? Acuérdense que lo veíamos ahorita, somos santuarios, santuarios del Espíritu Santo, santuarios de Dios, santuarios de Jesús, para que Él viva en nosotros. Y en Él también vosotros sois juntamente edificados, ¿para qué? Morada de Dios. Dios mismo es quien habita en nosotros. Por eso somos su santuario. Fuimos edificados para ser santuario. Fuimos santificados también para ser su santuario. ¿Qué más hace nuestro Señor? Me bendice. Vamos a ver cómo me bendice, dándome precisamente a conocer el misterio de su nombre. Vamos a Efesios 3, 3 al 5. Efesios 3, perdón, Efesios 3, del 3 al 5. Y fíjense, que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. No perdamos de vista el misterio, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál misterio se está refiriendo? El misterio de Cristo. El misterio es Cristo, mis hermanos, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué es lo que está revelando nuestro Señor Jesús y que le fue negado precisamente a los ángeles, inclusive? Bueno, pues que Él es el Cristo. ¿Sí se han dado cuenta? Que Él es el Señor, que Él es Dios. Eso es lo que estaba velado. Pensaban que iba a venir simplemente un gran profeta. No se está refiriendo simplemente a un gran profeta, se está refiriendo a Él mismo. Todo esto con un solo propósito. Vamos aquí mismo a los versos 16 al 19 para que veamos lo que les estoy comentando. Fíjense, ¿qué es lo que hace cuando nos santifica? Nos da, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mis hermanos, cuando Él nos aparta a través del lavamiento de su palabra, revelándonos los atributos de su nombre, lo que Él hace es fortalecernos con su nombre. Por eso somos fortalecidos en el hombre interior, o sea, en nuestro espíritu. Voy a poner mi logos, acuérdate, todo su nombre, en sus diferentes palabras, atributos de su precioso nombre, los va a poner en nosotros. ¿Pero para qué? Para que seamos santificados para Él, para su honra y para su gloria. ¿Cómo? Fíjense, aquí está, verso 17. Al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. Mis hermanos, Jesús vive en ti. Somos morada del Espíritu. ¿A fin de qué? Dice, de que arraigados y cimentados en amor, seamos
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la profundidad. ¿Para qué? Fíjense, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se acuerdan que les comenté hace ratito? No se trata de darnos a conocer nada más un atributo de su nombre, no. Él quiere darnos a conocer su nombre completo, todo su nombre. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros conozcamos todo, absolutamente todo su precioso nombre, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y acuérdense, esto tiene un propósito. No es nada más que yo sepa mucho acerca de Dios, que yo me sepa muchos atributos. No, es que lo conozca. No se trata de que me sepa sus atributos, se trata de tener una relación con Él. Vamos, veamos para qué. Versos 20 al 21. Al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente, más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros, ese poder que es el Espíritu Santo, su sabiduría, su mente, su amor, nos está moviendo, nos energiza, nos levanta, nos instruye. Propósito final. Este es el propósito, mis hermanos. El propósito de conocer el nombre de Dios no es para saber el nombre. El propósito de conocer el nombre es para intimar con Él en amor, dándole toda la honra, dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesús al santificarnos, apartarnos para Él, para que nosotros le demos toda la gloria en la iglesia, toda la iglesia completa, su nueva Jerusalén, no entendiendo la iglesia como la entendemos simplemente de que, pues antes era su Israel, ahora es su iglesia y son dos personas o dos pueblos o dos cuerpos diferentes. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no... Sí me estoy explicando, mis hermanos. Todos uno en Cristo, de los dos hizo un solo cuerpo. Ese cuerpo es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no se está refiriendo a una religión, no se está refiriendo a una denominación. No nos dejemos engañar, mis hermanos. Ni siquiera los que andan diciendo por ahí, pues nosotros somos hebreos y tal. Mis hermanos, pues entonces están quedando en el Antiguo Testamento. Cuidado, sí van a ser injertados por la gloria de Dios los hebreos, los judíos, claro que sí, pero recuerden que dice no se jacten, fueron desinjertados para injertar a los gentiles. Y entonces de los dos hace un solo y único hombre, un solo cuerpo, nuestro Señor Jesús. Ya no soy yo, es Cristo viviendo en mí. ¿Para qué? Para honra y gloria de su nombre, para conocerlo y darlo a conocer, para honrarlo y glorificarlo, para que a Él, solamente a Él, a Cristo el Señor, sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, como dice aquí en Efesios 3:21. Él Él me va a equipar para servirlo, mis hermanos. No me manda a la guerra solito, como decimos, te mandaron a la guerra y sin fusil, o sea, sin un arma para poder defenderte. No, mis hermanos. Él nos equipa para servirlo. Vamos a Efesios 4, 11, 13. Efesios 4, 11, 13, dice la palabra. Y Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso es lo que hace Jesús. ¿Cómo equipa? No es que me equipe a mí solito, está hablando de su cuerpo, de su iglesia, su Jerusalén, su ciudad, su esposa, su nueva ciudad santa, su nueva Jerusalén, no la Jerusalén antigua, su nueva Jerusalén en Cristo Jesús. ¿Cómo la equipa? ¿Cómo la acopla? ¿Cómo la prepara? Con profetas, con apóstoles, con evangelistas, con pastores y con maestros. Fíjate que todos tienen
un mismo propósito: enseñar, mis hermanos. El apóstol es un maestro de maestros. El profeta dice la palabra de Dios, profetiza, predica. ¿Qué es lo que predica? Acuérdate que predicaba Pablo a Jesús, a Cristo como Señor. Predica quién es, no qué hace, quién es. El nombre de Dios es yo soy. No dice yo hago lo que hago. Yo me llamo, yo hago lo que hago. No, es yo soy el que soy, mis hermanos. Otros evangelistas, ¿qué hace el evangelista? Anuncia el evangelio. ¿Quién es el evangelio? Es otro de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. El evangelio es Jesús, la buena noticia es Jesús. La buena noticia no es su nacimiento, la buena noticia es que Jesús nació, mi hermano. No es el nacimiento de Jesús lo que nos interesa, sino la persona, Jesús, que ya está aquí, ya llegó, Él vino, Emmanuel, Dios en nosotros y con nosotros, para darnos a conocer su nombre. A otros pastores, a otros maestros. ¿Qué hacen los pastores? Conducen a la grey al pastor de los pastores, conducen a las ovejas a esos pastos verdes. Y los pastos verdes es otro atributo del nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Pues para honrarlo y glorificarlo. Verso 12, con miras al equipamiento. Aquí está lo que te comentaba. Nos equipa, nos equipa, nos acondiciona. ¿Para qué? Dice, equipamiento de quiénes, los santos. ¿Para qué? Pues para la obra del servicio. Me servirán. ¿Te acuerdas? Cuando saca a su pueblo, Jesús, dice en Judas 1.5, ya lo vimos en los otros videos anteriores a estos, recuerda, veíamos cómo es Jesús quien saca a su pueblo de Egipto, dice Judas 1.5, el Señor es el Cristo, se está refiriendo al Cristo, no a Yahvé, no porque sean dos personas diferentes, sino para enfatizar que ese Yahvé es Cristo y que ese Cristo pues es nuestro Señor Jesús. Judas 1.5, ¿sale? Ve por favor esos videos anteriores para que podamos ver esta situación que te estoy tratando de explicar ahorita. ¿Cuál es el propósito para la hora del servicio? Éxodo 3, Éxodo 3:12. Vas a sacar a mi pueblo de Israel, le dice a Moisés de Egipto, lo vas a llevar por 3 días camino en el desierto, y cuando lleguen al monte Sinaí les voy a dar una señal. ¿Cuál es la señal? ¿Me servirán? ¿Cuál es la señal? Adoración. Entonces, somos liberados ¿para qué? Para adorar. ¿Cuál es la obra del servicio, mis hermanos? Adoración. Pero la adoración, ¿cuál, cuál es déjame decirlo así, como un boomerang, ¿no? O sea, la adoración es para Dios, pero ¿cuál es el resultado? Fíjate, la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando Dios es adorado, mis hermanos, el cuerpo de Cristo es edificado, no es destruido. Porque la adoración, la alabanza es para Dios. Muchas veces nos dicen, es que la alabanza es para ministrar a la gente. La alabanza es para que la gente pues se sienta bien, deje su depresión. Mis hermanos, la alabanza como tal, como música, no te sana, ni te salva, ni te ministra. Si tú me dices que la alabanza es una persona y es nuestro Señor Jesús actuando y viviendo en ti, entonces sí, el atributo del nombre de Dios denominado alabanza o denominado adoración o denominado acción de gracias, que son 3 atributos que te estoy mencionando, cada uno de esos atributos le dan la honra y la gloria a Dios, pero esos atributos son una persona, son nuestro Señor Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Él es la alabanza, no las canciones en sí. La alabanza es una persona, la alabanza es Él. ¿Para qué es esa alabanza? Para edificación del cuerpo. Él sí nos edifica, Él nos construye, Él es quien está haciendo, construyendo su iglesia. Uno sembró, el otro regó, pero es Jesús quien levanta la cosecha, mis hermanos. Es Jesús quien pone, es Jesús quien da el querer, es Jesús quien da el hacer, etcétera, etcétera. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor que estamos viendo ahorita. Ese Señor que nos santifica. Jesús Adonai Mekadishke. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere? Fíjense en Efesios 4:13.
hasta que lleguemos a la unidad de fe, una sola fe, mis hermanos, en un solo nombre. ¿Y cuál es la unidad de fe? Que creamos en diversos nombres y cada quien le llama como quiere. Mi hermano, llámale como dice la palabra. Zacarías 14:9. En aquel día, Yahvé será uno y uno será su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Pues Jesús, mis hermanos. En el idioma que tú quieras, Jesús. Es una transliteración, acuérdate, no es una traducción. En sí mismo el nombre de Jesús no implica un significado. El significado es en su idioma original. En español le decimos Jesús, pero en otros idiomas, por ejemplo en latín, en griego es Jesús, ¿no? No sé si se pronuncia así correctamente, pero bueno, empieza con una I, con una vocal, tanto en inglés como en latín, en griego como en latín, ¿sale? Entonces, bueno, veamos cómo ese nombre precioso que en nuestro idioma, en español, es Jesús, por sí mismo, vuelvo a repetir, no tiene un significado, sino solamente en su idioma original, que es Yeshua, ¿sí? Algunos lo traducen de una manera diferente, ya estaremos hablando de esta situación, es Yeshua precisamente. Entonces, él en hebreo, ¿sí? Su nombre sí tiene ese significado. Jehová es la salvación, o Yahvé es la salvación. Yahvé tampoco es con W, porque la W tampoco es una letra que existía en el idioma hebreo. Muchos dicen, es que Jesús empieza con J y esa J no existía en el hebreo, la W tampoco, mis hermanos. ¿Me explico? Entonces no caigamos en esa serie de cuestiones que nos distraen del propósito principal, y el propósito principal es conocerlo a Él, adorarlo a Él, glorificarlo a Él. Llenura de fe, unidad de obra. ¿Te acuerdas que te comenté? Unidad de propósito. ¿Cuál es? Conocer su nombre. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, es el Cristo, es ese Adonai del Antiguo Testamento. Ese es nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el propósito? Bueno, tener el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense, pleno conocimiento, no dice que conozcan a medias, que conozcan un poquito, pleno, que es la plenitud, todo, total, todos y cada uno de sus atributos. ¿Para qué? Pues ser un varón perfecto. ¿A la medida de quién? La estatura de la plenitud de Cristo. No dice a la estatura simplemente de cómo veamos a Cristo. Pues yo calculo que mide como 1,90, como 2 metros. No, no, no. Dice a la medida de la estatura de la plenitud, o sea, la llenura total de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo, mis hermanos, de que seamos santificados, vivir para Él, para honrarlo y para glorificarlo. Ese es el propósito. Eso es lo que nos dice aquí Efesios hasta el versículo 13, que es el que estamos observando en este momento. No me quiero meter más abajo, porque bueno, sí nos habla de muchas otras cosas más, pero que no nos salgamos de lo que estamos comentando ahorita. ¿Sale? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesús? Nos está equipando, ¿se acuerdan? Nos está equipando para que nosotros podamos conocerlo. Y conociéndolo, pues entonces vamos a estar en posibilidades de anunciarlo. Vamos a Colosenses 1:12 para que vayamos viendo. ¿Para qué quiere que lo conozca? Bueno, pues para darlo a conocer, para anunciarlo. Fíjense, Colosenses 1:12, perdón, ya les cambié aquí en otra versión. Versículo 12 dice, dando gracias al Padre con gozo que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Nosotros en Cristo Jesús, mis hermanos, hemos sido aptos, precisamente hemos sido hechos aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Cuál es la herencia de los santos? Porque a lo mejor decimos aquí, bueno, pues sí, nos dice participar de la herencia de los santos en la luz. Bueno, sabemos que la luz, pues es nuestro Señor Jesús. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo y ustedes son hijos de luz, o sea, son mis hijos. ¿Sí se dan cuenta? Ya platicaremos de ello en otro video acerca de ese atributo que nuestro Señor Jesús es la luz, pero bueno, vamos viendo algún adelanto sobre lo que estaremos viendo posteriormente. Y ahora vamos a los versículos 21 al 28, si tú quieres verlo aquí con calma, todo lo demás que nos dice, por ejemplo, aquí, mis hermanos, que es
es algo bien importante, ¿no? Bueno, toda la palabra es importante. ¿Quién es Cristo o quién es Dios? Pues es la imagen misma de Dios, mis hermanos. La imagen misma de nuestro Señor, Yahvé, del Antiguo Testamento. O sea, ¿vale? Ese es nuestro Señor Jesús. Y vamos a los versículos 21 al 28. Fíjense. Verso 21 dice, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos. Extraños y extranjeros, ¿no? O sea, no tienes ciudadanía. Además, no eres amigo, eres un enemigo. ¿Por qué? Porque tenía la mente ocupada en malas obras. La Torre de Babel, por ejemplo, ¿cómo puedo llegar a Dios sin Dios? ¿No? Aún así, en nuestra podredumbre, etcétera, dice, ¿qué hizo? Nos reconcilió en su cuerpo de carne, por eso te dice hace ratito, no solamente su sangre, por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles ante Él. Hay un propósito, mis hermanos. Fíjate que no dice aquí, Él murió por ti para que te vayas al cielo, te vayas al paraíso y ya no sufras. Fíjate lo que dice. Él dio su vida, su cuerpo, para presentarte a ti, mis hermanos, a ti que me estás escuchando, a mí, obviamente, a su cuerpo, a su iglesia, a su nueva Jerusalén, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, no delante de la comunidad, no delante de la gente, delante de Él, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. ¿Te acuerdas que comentábamos cuál es el propósito de ser santificados? Servirlo. ¿Servirlo cómo? Pues anunciándolo, como dice aquí. Vamos a ver los demás versículos. Fíjense, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser, otra vez, fíjense, servidor, según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a completar en todos y cada uno de nosotros? La palabra de Dios, sus logos, ¿se acuerdan? Todo el nombre de Dios a través de todos y cada uno de sus atributos, logos. Si tú puedes ver esto aquí en griego, dice logos, mis hermanos, y también dice remá en otras partes, porque acuérdate que logos es todo, 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 completa la Biblia, toda su palabra, y remá es todos y cada uno de los atributos que forman su precioso nombre. Verso 26, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos. Un misterio, mis hermanos. Y ese misterio, dice, fue manifestado. ¿A quién? No dice a todos, dice a sus santos, a quienes quiso Dios que dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? ¿Quién es ese misterio, mis hermanos? Cristo en vosotros. El misterio es Cristo, pero ¿en quién? En nosotros. Pues es Emmanuel. Emmanuel, Dios, se traduce así como Dios con nosotros, pero en realidad si tú lo ves en hebreo o en griego no dice con es a un ladito de, dice en, o sea, dentro, dentro, introducido, o sea, metido dentro de, eso es lo que quiere decir. Y verso 28, ¿qué hacemos nosotros? Aquí nosotros anunciamos, ese es el servicio, mis hermanos. Anunciar a nuestro Señor Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando, no solamente amonestando, sino enseñando a todo hombre, ¿cómo? Con toda sabiduría, pero sabiduría que procede de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para presentar a todo hombre perfecto en quién, mis hermanos, en Cristo. No dice para que se vayan al cielo, para que se vayan al paraíso, para que dejen de sufrir. No, es presentarnos perfectos en Cristo, ese cuerpo, esa iglesia santa sin mancha, su nueva Jerusalén, su Israel, su prometida, su desposada, la nueva Jerusalén, su ciudad santa. Esa es la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. Eso es lo que Él quiere. No de manera individual, mis hermanos, acuérdense que no es de manera individual una persona, su cuerpo, su Jerusalén, su ciudad, su iglesia, su pueblo. ¿Sale? Ok.
Vamos a continuar. Veíamos ya estos versículos. ¿Cuál fue ese propósito? Precisamente de que el Señor nos equipara. Bueno, quiere que nosotros lo sirvamos. También vemos que nos santifica para alabanza de su gloria. Acuérdense, ya lo habíamos dicho, ¿no? Para alabanza de su gloria, te prometí Efesios 1. Vamos al capítulo 1 de Efesios y vamos a ir viéndolo poco a poco. Fíjense, primero vamos a ver de los versículos del 3, perdón, al 6. Fíjense bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y observen, ¿para qué nos bendice? Quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿En qué consiste la bendición de Dios? Cristo. Cristo es la bendición. No es que nos bendiga diciendo que Dios te bendiga. La bendición es Cristo. La bendición es una persona. Acuérdate, Emanuel. Emanuel, Dios en nosotros, Cristo viviendo en ti. Él es la bendición, mi hermano, no las cosas materiales, lo espiritual, su nombre, Él, su atributo como Cristo, por ejemplo, en este momento, en este versículo 3, viviendo en ti. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, objetivo, para ser santos y sin mancha delante de Él en el amor de, no de nosotros. Amamos a Dios porque nos amó primero. ¿En cuál amor? Pues el amor que tuvo Él, de morir, ¿para qué? Para darnos vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Conocerlo. ¿Para qué? Pues para honrarlo y glorificarlo. Nos predestinó para adopción, para ser sus hijos. A todos los que creyeron en su nombre, Juan 1:12, ¿te acuerdas? Les dio la autoridad o la potestad de llegar a ser hijos, hijos de Dios. Todo esto por medio de quién? Jesucristo, según la complacencia de qué? Su voluntad, propósito, todo el objetivo, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto fue gratis para nosotros, gratuitamente en el amado. ¿Quién es el amado? Este es otro título del nombre de nuestro Señor Jesús, el amado de las naciones. Siloé, por ejemplo, ¿no? Silo, etcétera. Son otros atributos que se mencionan ahí y en el Antiguo Testamento en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. ¿Quién es Él? Vemos también entonces, bueno, fuimos santificados, decíamos, nos santificó para alabanza de su nombre, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia, su gracia gratis, su gracia fue su obra, fue su decisión, su voluntad. No nos costó a nosotros nada, pero para Él tuvo un gran precio, que fue precisamente su cuerpo, no solamente su sangre, todo su cuerpo, su vida, dada para qué? Para alabanza de su gloria, para que alabemos su gloria, para que lo glorifiquemos. Por eso se predica a Cristo, muerto pero resucitado. No predicamos la cruz de Cristo, la cruz no nos salva, mis hermanos, y ni siquiera estamos seguros que haya sido una cruz. La palabra habla de un madero. Entonces, bueno, el madero o la cruz, como quieras denominarlo, no nos salvó. Lo que nos salvó fue la obra de Jesús, lo que nos salvó fue el sacrificio de su cuerpo, de su sangre, de Él mismo. Juan 6, ¿no? El que mastica, tienen que masticar, o sea, comerse mi cuerpo, sus palabras que son espíritu y son vida, su espíritu, su nombre, mis hermanos, es a lo que se está refiriendo. ¿Sale? Ok, entonces veamos, ¿para qué más nos escogió Dios? Para alabanza de la gloria, ¿sí? De la gloria de su nombre. Vamos a ver los versículos 7 al 12, aquí mismo en Efesios 1, pero ahora los versículos del 7 al 12, fíjense. Dice, en Él, solamente en Él, tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos, conforme a la riqueza de su gracia. Acuérdense, la gracia es otro atributo del nombre de Jesús, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Otros dos atributos, ¿no? Aquí del nombre de nuestro Señor Jesús, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, otros atributos. Misterio, que ya vimos que ese misterio es Cristo. Voluntad, pues es el mismo, su voluntad, su propósito, según su complacencia, lo que Él quiere, que es lo que Él desea hacer, su propósito, ¿sí? Que se propuso en sí mismo
hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados para volver a unir todas las cosas otra vez en Cristo. Todas las cosas, todas esas cosas, todos esos atributos que son del nombre de Dios, ¿sí? Todos esos atributos de su nombre, que son sus cosas espirituales, unidas en una sola persona, en un solo nombre. ¿Quién es? Cristo. Todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra, en Él. No solamente esas cosas espirituales, que son sus atributos, sino también esa unidad. Por eso es para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es a lo que se está refiriendo aquí, mis hermanos. Verso 11, fíjense, en Él también fuimos escogidos como su heredad. Somos su heredad, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí está la finalidad, fíjense, a fin de ser para qué, para alabanza de su gloria. ¿Ya se fijaron? En el versículo 6, me voy a regresar, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Pues los que estamos esperando en Cristo, mis hermanos. Los que estamos esperando en Cristo Jesús. También el verso 14, vamos a ver qué nos dice eso, vamos a ver los siguientes versículos. En Él, o sea, en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, todo su logos, ¿sí? Todo su nombre, todo quien es Él, el gran yo soy, ¿sí? Todo lo que contiene, lo que es su nombre, y que veíamos ahorita en Colosenses, en Cristo, en ese cuerpo humano, habita corporalmente toda la plenitud, o sea, toda la plenitud del nombre de Dios habita corporalmente en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Lo veíamos ahorita en Colosenses. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, mis hermanos, ¿para qué nos santifica? Para que creamos en Él, acuérdate. Pero también acuérdate, no sé yo, ¿se acuerdan? No sé yo con el Espíritu Santo de la promesa, pero, hay un propósito. Ese Espíritu Santo de la promesa que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia, ¿sí? Tiene un propósito otra vez, fíjense, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, no hay otro propósito, sino la alabanza de su gloria. Y recordemos, su gloria es su nombre, todo quien es Él, su precioso nombre, toda la manifestación, toda la plenitud de Cristo Jesús, ¿no? O toda la plenitud de Dios, Yahvé o Jehová, habitando en esa plenitud que es Cristo Jesús. ¿Qué más vemos? Bueno, por eso, aquí vamos a seguir en Efesios, por eso viene esa oración de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Perdón, por eso viene esa oración de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él ora? ¿Qué es lo que pone en el corazón, por ejemplo, en este caso de nuestro amado Pastor Pablo? Pues orar por su iglesia con un propósito específico. Vamos a verlo ahorita a partir de los versículos del 15 hasta déjenme ver, es del 15 al 23. Él quiere que tengamos ese pleno conocimiento de su nombre, obviamente a través de su revelación. Vamos a los versículos 15 al 23 y déjenme cambiarle aquí, miren, para que veamos completa la palabra. ¿Sale? Fíjense, dice. Por eso yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, creer en Él, acuérdense, y el amor para con todos los santos, acuérdense, para eso somos santificados, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es el propósito? Fíjense, aquí está, para. ¿Cuál es la oración de Pablo por su iglesia? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, ¿qué dice? En el conocimiento pleno de Él, mis hermanos. La oración de Pablo, ¿cuál es? Que conozcamos completamente su nombre, que conozcamos completamente quién es Jesús. La plenitud nos dice algunos atributos, nos dice un poquito acerca del nombre,
No dice que puedan vislumbrar algo acerca de Jesús. No, no, no. La plenitud. Sabemos que aquí no lo vamos a lograr, mis hermanos, si nos lo explica Él. Aquí vemos como por un espejo, ¿no? Pero cuando estemos en su presencia, por su gracia, si Él lo permite, veremos a Dios tal cual es, mis hermanos, para honrarlo y glorificarlo. Y tendremos ese pleno conocimiento de su nombre para adorarlo cada día en la eternidad, por toda la eternidad, cada día por un atributo. Y la eternidad, pues es eterna, o sea, para siempre. Y entonces, imagínate, cada día un atributo diferente, pero nunca se va a acabar. ¿Qué quiere decir? Que su nombre es infinito, mis hermanos. Los atributos de su nombre son infinitos. Él nos va a revelar un atributo que ahorita no nos ha revelado y que nos va a seguir diciendo, porque nuestra vida no nos va a alcanzar para ello. Nos va a seguir revelando los atributos de su nombre para que nosotros sigamos adorando y glorificando, adorando y glorificando, adorando y glorificando, y sigámosle cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, Rey del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Amén. Gloria a nuestro Señor. El pleno conocimiento de Él. ¿Cómo lo hace? Iluminó los ojos del corazón para que sepamos, observen esto, para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento, a qué fuimos llamados, y la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, para qué fuimos llamados, cuál es la inexorable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza. Esa fuerza que es el Espíritu Santo, acuérdense, la cual energizó a Cristo a levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra, perdón, en los lugares celestiales, ¿no? En los celestiales, muy encima de todo principado, autoridad, poder, señorío. Por eso Jesús es el Señor de señores, Rey de reyes y Dios de dioses. Y todo nombre que se nombra, para que al nombre de Jesús, Filipenses 2, desde el 5 hasta el 11, ¿se acuerdan? No solo de esta edad, sino también de la venidera, por los siglos de los siglos, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y luego nos dice, la plenitud, fíjense, ¿quién es Jesús? No solamente Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es la plenitud de aquel, Jesús es la plenitud, pero observen mis hermanos, de aquel. Jesús es la plenitud de aquel. ¿Quién es aquel? Pues el Padre. Jesús es la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. A lo mejor algunos me dicen, bueno, es que aquí se está refiriendo a la iglesia. Sí, mis hermanos, la iglesia refleja esa plenitud de aquel. Es Jesús, pero sí, pero ¿quién es Jesús? Acuérdate, lo estamos viendo, la revelación del conocimiento pleno de Él. ¿Sí se fijaron? Nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria. Lo estamos comprendiendo, mis hermanos. Ese es nuestro Señor Jesús, quien nos santifica. Ese es el Jesús que proclamamos, mis hermanos, para honra y gloria de su precioso nombre. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Bueno, pues Él va a demostrar su amor por su cuerpo, por su iglesia, como lo estamos viendo aquí, y la santifica con su remá, acuérdate, que son los atributos de su nombre, porque quiere presentársela, mis hermanos, a sí mismo, santa, gloriosa, perfecta, inmaculada, sin mancha. Vamos a Efesios 5, 25 al 27. Vamos a regresar acá y vamos a Efesios 5, listo, 25 al 27. Dice, los esposos amad a las esposas, así como, fíjense, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿En qué consistió el amor de Cristo? Entregarse por su esposa, por su iglesia. ¿Sale? Propósito, acuérdate, para. ¿Cuál es el propósito? Aquí está, santificarla. ¿Cuál es el propósito de Jesús de haber dado su vida? Santificarnos. No es llevarnos al cielo, mis hermanos. Ese es el regalo. Eso viene junto con pecado. Busca primero las cosas del reino de Dios, la santificación, ¿no?
y todas las cosas vendrán añadidas, dice la palabra. ¿Qué hizo? Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Otra vez, mis hermanos, ahí está la palabra. Si se están dando cuenta, nuestro Señor Jesús con su palabra, sí, por ejemplo, si lo vemos aquí en esta versión, la palabra aquí sería rema, ¿sí? Aquí si nosotros lo vemos en griego, este griego es rema, es el griego rema. Y te acuerdas que te dije, es todos y cada uno de los atributos de su precioso nombre. Aquí no se está refiriendo a logos como tal, sino a cada uno seccionado, separado, como te decía, por toda la eternidad. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito? Presentar a la iglesia para sí mismo. No perdamos de vista esto. ¿Para qué santifica su iglesia? Para qué quiere que su iglesia sea santa? Para sí mismo. ¿Y cómo la quiere ver? Observen, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, sin impurezas, que sea santa. Eso es lo que Él quiere. Estamos comprendiendo cuál es el propósito de nuestro Señor Jesús al santificar a su preciosa iglesia. Presentársela santa, sin mancha. Sí, pero ¿para qué? Para invocar su nombre, para compartirlo, ¿se acuerdan? Y entonces podamos darlo a conocer. Vamos a 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 12. 1, 7 al 12. Déjenme poner así. Fíjense. Tomemos en consideración algo. Nuestro Señor Jesús santifica a su iglesia y tiene un propósito. Presentarla santa y sin mancha, sí. ¿Para quién? Para Él mismo. ¿Para qué? No perdamos de vista el para qué. No es que seamos simplemente santos para que seamos santos y nos vayamos al cielo. ¿Santos para qué, mis hermanos? Para Él, para darlo a conocer, para que podamos cantarle a su nombre, adorarlo, glorificarlo y para que podamos darlo a conocer a quienes no lo conocen. Vamos a verlo ahorita en 2 de Tesalonicenses y luego en 2 de Timoteo también. 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 12. A vosotros que sois afligidos, ¿qué va a hacer? Fíjense, daros reposo con nosotros, ¿a través de qué o cómo? Fíjense, la manifestación del Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Manifestarle a la gente al Señor Jesús. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Se acuerdan? Cuando se cayó ahí en Damasco, que fue tirado, bueno, no se cayó, fue tirado, derribado por nuestro Señor Jesús del caballo en camino a Damasco. Viene Ananías, impone las manos sobre él, recibe la vista, ¿verdad? Nuevamente, y entonces dice que comienza a predicar que Cristo es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Predica a una persona, predica quién es Jesús. ¿Lo estamos comprendiendo? Entonces, bueno, veamos ahí a nuestro Señor Jesucristo, eh, eh, cómo se está moviendo, cómo está actuando, qué es lo que está haciendo y para quién lo está haciendo, para Él mismo. Lo está haciendo para Él, para ser honrado, para ser glorificado. La manifestación del Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, en la escuela, etcétera, hasta con los enemigos, por supuesto? Manifestarles al Señor Jesús. ¿Sale? Luego dice, en llama de fuego que da retribución a los que no conocen a Dios. Mis hermanos, hay muchos que dicen conocer a Dios, pero dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Fruto de qué? Fruto de labios que confiesan qué, su nombre. Hebreos 13:15, mis hermanos. No pierdan de vista, por favor, esa cita. Ofrezcamos continuamente, siempre, de manera permanente, sacrificios de alabanza a Dios, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle a la gente
manifestarle a la gente quién es Jesús para que esa gente vierta fruto de labios que confiesan su nombre. Los que no conocen a Dios, pues dice, no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Fíjense, no dice, no conocen el Evangelio de Dios. Pues porque el Evangelio de Dios es el Evangelio de Jesús, mis hermanos, es el mismo. Los cuales pagarán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la muerte eterna. Cuando venga para ser que glorificado en sus santos. ¿Te acuerdas que te estaba comentando hace ratito? ¿Cuál es el propósito de que Él no sea santificado, mis hermanos? Él quiere ser glorificado en sus santos. ¿Cómo? ¿Cómo es glorificado? ¿Te acuerdas que Juan 15:8 dice, en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos? Llevar fruto. ¿Pero cuál fruto? Hebreos 13:15. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído por vosotros, por lo cual también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento y cumpla con poder todo deseo de bondad y obra de fe, para que, propósito final de todo, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros. No perdamos de vista esto, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito? Que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Ese es el propósito. Que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Y entonces nosotros vamos a ser glorificados en Él. ¿Por qué? Pues porque le vamos a seguir dando toda la honra y toda la gloria. Todo esto, ¿por qué? Dice, por la gracia. La gracia de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Es por gracia. No es nuestra decisión, no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros hacemos o deseamos. Es su gracia. Su gracia, Él pone el querer y el hacer, ¿no? Dice la palabra. Vamos a nuestra última cita, mis hermanos, segunda de Timoteo 1, del 7 al 14. Segunda de Timoteo 1, 7 al 14. Listo. Fíjense. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que pone en nosotros. Por tanto, no te avergüences, observen, del testimonio de nuestro Señor. ¿A qué fuimos llevados? ¿A qué fuimos enviados? ¿A qué fuimos mandados? A dar testimonio de quién es nuestro Señor. Por eso fuimos enviados a bautizar en su nombre, a sepultar a la gente en su nombre, en sus atributos. Ni de mí prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio conforme al poder de Dios, no nuestras fuerzas, el poder de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, otra vez, santificados. ¿Santificados para qué? ¿Sale? No conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesucristo. ¿Desde cuándo? Antes de los tiempos eternos. Esto ya estaba desde antes de la creación del mundo y que ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual que hizo, abolió la muerte, nos llevó de las tinieblas de la muerte a su luz admirable, a su vida. ¿Y en qué consiste la vida? Conocerlo a Él. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, o sea, su palabra, o sea, la predicación de su nombre, de quién es Él, para el cual yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. ¿Te acuerdas que veíamos esa otra cita? Predicadores, apóstoles, maestros, profetas, etcétera, ¿no? Predicar su nombre, hablar su nombre, compartir su nombre. Por causa de la cual también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Mis hermanos, somos santificados para creer en Él y he sido persuadido de que es poderoso para guardar, observa esto, mi depósito, mi depósito. ¿Cuál es ese depósito? Y se repite también en el verso 14, ahorita lo vemos. Fíjense, para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén el ejemplo de las sanas palabras. ¿Se acuerdan? Que comentábamos aquí en la versión, ¿sí?
13. Las sanas palabras es el logos. Aquí es todo, la totalidad. ¿Sale? Este griego es diferente. Logos. ¿Te acuerdas? El otro era remá. Aquí nos habla de logos. ¿Sale? Ok. Dice entonces, retén el ejemplo de las sanas palabras que oíste de mí con la fe y el amor que hay en Jesucristo. Otra vez, decíamos, verso 14, fíjate. Guarda el buen depósito. ¿Cuál será ese depósito? Por medio del Espíritu Santo que vive en vosotros. Mis hermanos, ¿qué fue depositado en nosotros? ¿Qué dio a conocer Jesús? ¿Te acuerdas que te dije? Juan 17:4. Terminé la obra, dice Jesús. Verso 6, Juan 17, di a conocer tu nombre. Y si te fijas en los versículos del 24 al 26 de Juan 17, dice, y seguiré dando a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre? Ve los versículos 11 y 12 de Juan 17. El nombre que me diste, o sea, el nombre de Jesús. Mis hermanos, ¿cuál es el depósito? ¿Cuál es el depósito? Sus cosas, es decir, sus atributos, el pleno conocimiento de quién es Él. Él es nuestra herencia. Todos y cada uno de esos propósitos son su herencia, mis hermanos. Su precioso nombre es su herencia. Es lo que Él nos dejó. Nombre. ¿Para qué? Para honrarlo y para glorificarlo. Única y exclusivamente para eso. Para honrarlo y para glorificarlo. No hay otro propósito, no hay otro pensamiento, no hay otra situación, no hay otra causa, no hay otro propósito específico. El único propósito, mis hermanos, es conocer su nombre para honrarlo, para glorificarlo, como fruto de labios que confiesan su nombre. Dar a conocer su nombre. Aquí te dejo nuevamente esta postal para que tú puedas revisarla nuevamente, ver las citas que acabamos de ver, lo que te estaba comentando, ¿sí? El depósito de sus palabras es su logos, o sea, todo su nombre completo, que sería el pleno conocimiento de él. ¿Quién es él? Ya lo vimos en las diferentes citas, ya estábamos comentándolo en las diferentes partes de la palabra, esas remá, ¿te acuerdas? Diferentes secciones de la palabra que nuestro Dios nos enseñó para honrar y darle todo el loor, toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria a su precioso nombre. Muchas gracias, mis hermanos, mis hermanas amadas en Cristo Jesús, por seguirnos acompañando en tu canal, predicando el nombre de nuestro Señor Jesús. En esta ocasión, Jesús Adonai Mekadishkem, el Señor quien santifica, en su tercera parte. Hasta la próxima, mis hermanos, y que nuestro Señor Jesús nos bendiga ricamente para la honra de su precioso nombre. Muchas bendiciones.